Amante Dios y Padre, tu pueblo se ha congregado porque necesita esa bendición y esa edificación tuya que das a tus hijos cada sábado. Te pedimos, por favor, que la presencia tuya en este lugar no santifique solamente este lugar, sino que santifique también nuestras vidas. Y pedimos para que de la palabra que hemos de estudiar ahora, podamos nosotros salir fortalecidos en nuestra fe y más cerca de ti. Oh Padre, te pedimos que el Espíritu Santo que inspiró la palabra también la interprete ahora y ponga en el corazón de nosotros, como siempre he dicho, esa semilla que germine y dé fruto. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero invitarles a reflexionar sobre la justicia de Cristo que trae el sello de Dios para enfrentar la prueba de la marca de la bestia. Y cuando hablamos de la justicia de Cristo, estamos hablando de la gloria de su carácter, la cual debe ser estampada cada día en cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Oh, mis hermanos, esta justicia de Cristo, la cual es la gloria de su carácter, el sábado es un testigo y señal de esa justicia. ¿Y por qué digo que el sábado es un testigo? Porque el sábado es parte de la santa ley de Dios que demanda justicia y testifica de ella. Vamos a leerlo. En el Salmo 119, versículo 172, nos dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 172. Este es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo también más largo de la Biblia. Nos dice así, el versículo 172. Salmo 119, versículo 172. La palabra del Señor dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Amén, hermanos. Amén. El salmista no se quiere quedar callado con esto. El salmista dice que su lengua la va a utilizar para hablar de lo que ha encontrado en los mandamientos. Ha encontrado que ellos son justicia. Estos mandamientos son los que se conocen como los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué dice que todos ellos son justicia? Vamos a Romanos capítulo 7, verso 12, para tener la respuesta. Romanos capítulo 7, verso 12. Y aquí encontramos lo siguiente. Romanos 7, verso 12. Y la Escritura dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Oh, hermanos y hermanas, noten lo que dice este pasaje, que la ley es, ¿qué cosa? Santa. ¿Por qué es santa? Porque ella revela el carácter de su autor, que es santo. Igual también sus mandamientos. Dice que son justos, porque cada mandamiento destacan el carácter justo de Dios. O sea, hermanos y hermanas, los mandamientos son justicia, porque son un trasunto o copia del carácter de Dios. Ellos dan testimonio de la justicia de Dios. Así lo dice Romanos 3:21. Vamos para atrásito acá. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Oh, mis hermanos, como ustedes ven, cuando nosotros hemos alcanzado la justicia,
Hay en la ley 10 testigos que lo comprueban. Hay en la ley 10 testigos que testifican de que es verdad, que hemos alcanzado la justicia, que hemos satisfecho la demanda de la ley. Ahora, ¿cómo es que alcanzamos nosotros esa justicia? ¿Por la obediencia a la ley? Claro que no. Entonces, ¿cómo? Veamos el versículo 20 y hasta el 22 para tener completo el cuadro. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es, ¿qué cosa, hermanos? El conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermanos y hermanas, así nosotros miramos que estos textos fijan claramente el papel de la ley. Y el papel de la ley no es producir justicia, sino que ésta se consigue por la fe ¿en quién? En Jesucristo. De manera que el propósito de la ley, hermanos, es llevarnos ¿a quién? A Cristo, para alcanzar la justicia. Pero antes, dice Pablo, antes de hacer eso, nos hace sentir la necesidad de dicha justicia, mostrándonos ¿qué cosa? El pecado. O sea, no conociéramos el pecado si no fuera por la ley. ¿Y qué tan grande es nuestro pecado cuando la ley lo muestra? Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa sucedió? Sobreabundó la gracia. Amén, hermanos. Oh, miren qué hermoso. Aquí nosotros tenemos el papel de la ley: mostrarnos el pecado. Y lo muestra de una manera grande, de una manera sobreabundante. Pero también allí mismo donde se muestra el pecado de una manera sobreabundante, ahí también dice, se muestra la gracia como de una manera mucho más sobreabundante. Amén, hermanos. Amén. Habría sido ya una buena cosa que la gracia abundara allí donde el pecado abundó, en la ley. Pero sabemos que esa no es la forma en que el Señor hace las cosas. Él las hace absolutamente mucho más excelentes y grandes. Así que, hermano, hermana, no hay ninguna razón por la cual desanimarnos a la vista de nuestros pecados. No importa el alcance que tenga el conocimiento del pecado cuando nos miramos ante la ley de Dios. No importa cuántos pecados nos sean revelados por esa ley y traídos a nuestro conocimiento, porque allí mismo, en el lugar donde se hace ver el pecado como algo horrible, grande, allí mismo también se hace ver la sobreabundante gracia y misericordia de Dios, que es mucho más grande que todos los conocimientos que podamos tener del pecado. De manera que en esta mañana tengamos buen ánimo. Tengamos buen ánimo, porque Dios es bueno. Pero vean el versículo 21. Versículo 21 de aquí mismo, de Romanos 5. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué hermoso esto, hermanos. Así que cuando la gracia reina de esa forma sobreabundante, ¿cuál es la comparación? ¿Cuál es la comparación entre la liberación del pecado actual y la esclavitud precedente? Oh, hermanos, la comparación es que la libertad
es ahora mucho más abundante de lo que fue la esclavitud, ¿no es cierto? ¿Cuántos creen que la liberación, la libertad que tenemos en Cristo, cuántos creen que es mucho más abundante que la esclavitud que teníamos antes en el pecado? Por eso, querido hermano, yo quiero animarle para que usted, mirando su pecado en el espejo de la ley de Dios, se entregue a Jesucristo, se rinda a Cristo, para que por su gracia Él le perdone y le impute su justicia, y así usted sea semejante a Él. El don de profecía destaca el papel de la ley de Dios en relación con la justicia de la siguiente manera. La justicia, dice, es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, ¿qué cosa recibimos? La justicia. Y aquí me gustaría parar para referirme a la definición que nos da el don de profecía de lo que es la justicia. Si ustedes se fijan, la justicia es definida aquí, número 1, como santidad, número 2, como semejanza a Dios, número 3, como conformidad a la ley de Dios, número 4, como amor, y número 5, como una persona, la cual es Cristo. O sea, hermanos y hermanas, que el que tiene a Cristo debe tener todas esas cualidades que son evidencias de la ley de Dios, de la justicia de Cristo, perdón. La santidad es una evidencia de la justicia de Cristo. La semejanza a Dios es una evidencia de la justicia de Cristo. La conformidad a la ley de Dios es una evidencia de la justicia de Cristo. El amor es una evidencia de la justicia de Cristo. Esas cosas son testigos de que efectivamente la persona que tiene a Cristo lo tiene de verdad, porque esas cosas las practica. No como la causa para obtener justicia, sino como la evidencia o el resultado de que tiene a Cristo justicia nuestra. Oh, hermanos y hermanas, el don de profecía, mire cómo sigue diciendo en la cita que está ahí. ¿Cómo se obtiene esta justicia? Dice que no se obtiene por conflictos penosos, ni por rudo trabajo, ni aún por dones o sacrificios, sino que es concedida, ¿cómo, hermanos? Gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. A todos los sedientos la invitación es: venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren y coman sin dinero y sin precio. Su justicia es de mí, dice Jehová. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Discurso Maestro Jesucristo, página 20. Interesante, hermanos. ¿Cómo dice que se obtiene la justicia? Gratuitamente. No necesitamos pasar por conflictos penosos para obtenerla, ni mucho menos hacer grandes sacrificios como el ir arrodillados en toda una cuadra hasta sangrarnos. No se alcanza así la justicia. Solo se tiene que desear como quien desea la comida. Solo se tiene que desear como quien desea tomar agua. Es decir, solo tienes que tener hambre y sed de la justicia, y Cristo te la da gratuitamente. La justicia es de Él y quiere compartirla con nosotros para que seamos semejantes a Él. Por eso todas las mañanas deberíamos anhelar esa justicia. Todas las mañanas deberíamos de clamar por esa justicia. Todas las mañanas deberíamos de decirle al Señor que nos dé su justicia, porque cuando tengamos a Cristo como nuestra justicia, allí seremos verdaderamente felices. El don de profecía lo sigue diciendo, citando las palabras de Jesús. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Tener justicia es hacer lo justo. Entraña obedecer a la ley de Dios, pues en dicha ley se hallan los principios de la justicia. La Biblia dice: todos tus mandamientos son justicia. Con su ejemplo, Cristo enseñó a los hombres a obedecer aquella ley.
Tenemos hambre y sed de justicia cuando deseamos conformar todos nuestros pensamientos, palabras y actos con los de Cristo. Y podemos ser semejantes a Cristo si lo deseamos sinceramente. Podemos hacer que nuestras vidas se parezcan a la suya y que nuestras acciones concuerden con la ley de Dios. Cristo nuestro Salvador, página 53. Y como dije antes, cuando nuestras acciones concuerden con la ley de Dios, ellas van a dar testimonio de la justicia que hemos alcanzado en Jesús. Justicia no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero ojo, no nos engañemos como muchos piensan, que porque ya aceptaron a Cristo y por ende ya alcanzaron la justicia, ahora la ley la pueden desobedecer. Cuidado con eso, porque esa es trampa del enemigo. Jesús habló de un camino espacioso, donde muchos van por él completamente engañados, y de un camino angosto donde pocos van por él. Los muchos van por el camino ancho diciendo: yo creo y nada más, y no importa la ley de Dios, no importa la obediencia. En cambio, los pocos van por el camino angosto diciendo que creen, pero también obedecen. Oh, hermanos, ¿por qué también obedecen? Porque tienen bien claro lo que dice Pablo en Romanos 3, versículo 30 y 31. Romanos 3, versículo 30 y 31. Dice el apóstol: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino ¿qué cosa? Confirmamos la ley. Hermanos y hermanas, estos textos son bien claros. Es cierto que Pablo invalidó la idea judaica de que la ley era un medio para obtener la justificación, y la insistencia también judaica de que los gentiles tenían que someterse al mismo método. Pero, dice Pablo, la ley, antes de ser abrogada, es confirmada en su verdadera función, mediante el método dispuesto por Dios para justificar a los pecadores. Jesús, hermanos y hermanas, vino a esta tierra para magnificar la ley de Dios, para revelar por su vida la obediencia perfecta que nosotros los cristianos, mediante su gracia, podemos también lograr. Porque la gracia de Cristo suministra poder para obedecer la ley divina. ¿O no es así, hermanos? ¿Cómo es posible que yo diga que soy salvado por gracia, pero esa gracia me hace débil para obedecer los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Para qué quiero esa gracia que me hace tan débil? La gracia no da debilidad al cristiano. El cristiano, cuando es salvado por gracia, se vuelve poderoso para obedecer los mandamientos de Dios. Oh, hermanos y hermanas, el apóstol Pablo está diciéndonos acá cómo el Señor respetó tanto su ley cuando proveyó aquel sacrificio expiatorio. Hermanos, si la justificación por la fe, dice Pablo, invalidara la ley, entonces no habría necesidad de la muerte expiatoria de Cristo para liberar al pecador de sus pecados y restablecer su paz con Dios. El plan, hermanos, de la justificación por la fe coloca a la ley en su debido lugar. El propósito de la ley, como ya vimos, es dar a conocer el pecado, es señalarnos el pecado, revelar la gran norma de justicia. Y el pecador que se mira en la ley ve sus pecados y mira la falta de esas cualidades positivas, de manera que al sentirse deficiente, el pecador anhela ayuda y la ley lo manda a Cristo para que lo ayude. Por eso Pablo dijo en Gálatas 3:24 lo siguiente. Gálatas 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué hizo la ley? Hacer el papel
de una institutriz, hacer el papel de un mentor, de uno que cuida niños, de un tutor. La ley se encargó de conducirnos a Cristo para que Él nos diera su justicia. Así, hermanos y hermanas, la ley nos trajo a Cristo, y ahora la fe y el amor que emanan de Él producen obediencia a la ley de Dios. La obediencia que emana de la fe, la obediencia del amor. Oh, pero miren ustedes, en el conflicto final de esa larga lucha que ha habido entre Cristo y Satanás, en ese conflicto va a haber algo que va a girar en torno a esta cuestión de la autoridad de la ley de Dios y su función. El último gran engaño de Satanás será presentarle al mundo que ya no necesitan obedecer completamente cada mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué lo hace el diablo? ¿Y por qué utiliza inclusive a los ministros para que se lo digan a sus feligreses? ¿Por qué? Porque de esa manera el diablo le arrebata al mundo al único testigo que puede probar o desaprobar la justicia que dicen haber alcanzado. Entre esos 10 testigos está el mandamiento del sábado. El sábado, así como testifica que Dios acabó en 6 días los cielos y la tierra, también testifica que la obra de la justicia ha sido completada en aquel que está en Cristo y por ende ha sido sellado. Así podemos decir, hermanos y hermanas, con propiedad, que el sábado es la señal externa del sello de Dios, el cual es traído por la justicia de Cristo. Ahora, como dijo un pionero adventista, la presencia de Cristo, dijo, es la que santifica el lugar en que Él habita. Y cuando la presencia de Cristo está allí en su plenitud, ¿qué cabe decir de ese lugar? Que está santificado. ¿Y cuál es la señal de la santificación en ese caso? El sábado. Porque como el sábado testifica que Dios terminó de sus obras, también testifica cuando una persona tiene la justicia de Cristo que Dios ha completado esa misión en ese cristiano. Oh, hermanos, ¿por qué decimos que el sábado viene a ser esa señal de santificación o testigo de que comprueba que efectivamente esa persona tiene a Cristo? Porque el profeta Ezequiel así lo revela. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20. Y la escritura dice lo siguiente. Ezequiel 20, versículo 12, y luego nos saltamos hasta el 20. Dice así, el versículo 12. Y les di también mis días sábado, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Y el 20 dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así, hermanos y hermanas, el sábado viene a ser esa señal, ese testigo que dice que efectivamente se ha puesto el sello de la santidad en ese cristiano y la obra ha sido completada. Hermanos, estamos en este momento en el sellamiento. Dios está sellando a su pueblo. Dios está sellando a sus hijos. ¿Habríamos nosotros quedarnos sin el sello de Dios, hermanos? No. Estamos en las horas finales de este mundo. Y mediante la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, Él, hermanos, está trayendo ese sello para todo aquel que tenga hambre y sed de Él. Una vez que se ha recibido el sello, entonces, hermanos, podremos
resistir el tiempo de las plagas. Una vez que hemos recibido el sello, podremos resistir con todo poder las señales y las maravillas que hará la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 cuando imponga su marca. Cuando la marca de la bestia sea impuesta, hermanos, como dice ahí, solo la justicia de Cristo, que trae el sello de Dios, nos va a ayudar para enfrentar esa prueba. Vean cómo lo dice el don de profecía. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Paremos aquí porque aquí hay algo que vale la pena destacar. ¿Quiénes son los que fácilmente van a ceder a que les pongan la marca de la bestia? ¿Quiénes son? Son aquellos, dice, que están cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. Es decir, hermanos y hermanas, aquellos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, esos bien fácilmente van a permitir que la marca de la bestia les sea impuesta. Porque van a preferir eso antes, dice, que sufrir escarnios, insultos, amenazas de encarcelamiento y aún de muerte. He aquí entonces un llamado de atención para nosotros, para que no haya nada de este mundo que nos esté, hermanos, alejando de Dios. Que no haya nada en nosotros, cosas que acariciamos del mundo. Que no haya nada en nosotros que nos simpatiza tanto del mundo, que allí las llevamos entre semana, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo. Como son formas de vestir mundanas, formas de decoración en la cara mundanas, en las uñas, formas de proceder mundanas, con la música mundana. Oh, hermanos, está diciendo aquí que los que ceden a esas exigencias del mundo paso a paso y se acomodan a esas costumbres, no les va a ser difícil aceptar la marca de la bestia, porque no van a estar dispuestos al escarnio, al sacrificio y aún a las amenazas de muerte. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, venzamos el mundo en nuestra vida, hermanos. No dejemos que el mundo nos domine. No dejemos que las corrientes de este mundo, con sus fiestas paganas, con todas sus diversiones, nos arrastren. No, hermanos, porque fácilmente aceptaremos la marca de la bestia en ese caso. Sigue diciendo, muchas de las lumbreras, dice, esto me afligió cuando lo leí, hermanos. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se van a disipar en la oscuridad. Wow, ¿quiénes podrán ser estas lumbreras? Aquí se van a ir ministros, hermanos. Aquí se van a ir pastores adventistas. Aquí se van a ir líderes de iglesia. Muchos que hoy son eminencias. Teológicamente son tremendos expositores. Muchos, dice, de esas lumbreras se van a disipar en la oscuridad, y cual nube el tamo será llevado por el viento. Aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo, oigan esto. Esto es para poner las barbas en remojo, hermanos, de verdad presente. Aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo, todos los que lucen ornamentos del santuario, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, serán vistos en la vergüenza de su desnudez. Así que si esta iglesia te gusta porque aquí se predica la verdad, si esta iglesia te gusta porque aquí no hay fiestas paganas para celebrar cada sábado,
que el día de esto, que el día del otro. Aquí el día solo es del Señor. Si te gusta esta iglesia, porque ves que como que aquí hay mucho trigo, mira, no te confíes tampoco, porque aún en los lugares, dice, donde solo vemos sembrados de hermoso trigo, miraremos, dice, que cual nube el tamo será llevado por el viento. Oh, hermanos, ¿quiénes son todos estos que lucen los ornamentos del santuario? ¿Quiénes? ¿Acaso no son los sacerdotes? ¿Acaso no son los ancianos de iglesia? Aquí está Francisco Romero en esto, hermanos. Aquí está Gaudencio Manríquez. Aquí está Gabriel Sánchez, anciano de esta iglesia. Aquí está el pastor enamorado. Nosotros llevamos los ornamentos del santuario. Pero si no estamos vestidos, dice, de la justicia de Cristo, seremos vistos en la vergüenza de nuestra desnudez. Esto es algo que debe hacerlo a uno reflexionar. La justicia de Cristo, hermanos, es la que nos va a ayudar a soportar la prueba, la que nos va a ayudar a enfrentar la prueba. Pero esa justicia de Cristo debemos llevarla ya todos los días. Todos aquí en la iglesia, hermanos, debemos de entender a lo que nos vamos a enfrentar cuando esta marca de la bestia se imponga. Miren ustedes, voy para atrás. Dice que la contienda va a ser entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Yo no sé, hermano, hermana, si tú serás de esas lumbreras que sos admirado por tu conocimiento, pero el Señor te está advirtiendo que muchas lumbreras se van a disipar en la oscuridad. Dios nos libre de eso, hermanos. Sigue diciendo el profecía. La iglesia apóstata, dice, se unirá con los poderes de la tierra y del infierno para colocar sobre la frente o la mano la marca de la bestia e inducir a los hijos de Dios a adorar a la bestia y a su imagen. Procurarán obligarlos a renegar de su fidelidad a la ley de Dios y a rendir homenaje al papado. Entonces vendrán tiempos cuando las almas de los hombres serán probadas, pues la confederación de la apostasía exigirá que los fieles súbditos de Dios repudien la ley de Jehová y la verdad de su palabra. Entonces, dice, el oro será separado de la escoria. Y entonces se pondrá de manifiesto quiénes son piadosos, leales y sinceros y quiénes son desleales. ¿Qué cantidad de tamo, dice, será aventado entonces por el viento de Dios? Donde ahora nuestros ojos solo alcanzan a ver fecundos trigales, se verá la paja aventada por el viento de Dios. Todo aquel cuya vida no esté centrada en Cristo no podrá soportar la prueba de ese día. En tanto que los que estén vestidos con la justicia de Cristo permanecen fieles a la verdad y al deber. La justicia de Cristo, hermanos, Cristo mismo, estar vestido de Él y evidenciarlo en el amor, evidenciarlo en la obediencia a los mandamientos, evidenciarlo, hermanos, en la santidad. Todas esas cosas que evidencian de que se tiene la justicia, eso, hermanos, va a hacer que nosotros seamos fieles a la verdad y al deber. Dice que los que han confiado en su propia justicia se van a alistar en ese día bajo el tétrico estandarte del príncipe de las tinieblas. Entonces se hará notorio si se ha elegido a Cristo o a Belial. Los que no han confiado en sí mismos, los que han estado en situaciones tan particulares que no osaron arrostrar afrentas y vituperios, al fin se pondrán abiertamente de parte de Cristo y de su ley. En cambio, muchos que en apariencia eran árboles florecientes pero sin fruto, se unirán a las multitudes para hacer el mal y recibirán la señal de la apostasía en su frente o en su mano. Es decir, recibirán la marca de la bestia. Río Ángel 8:11 de 1892. Así que, hermanos y hermanas, esto no está lejos de que ocurra, como leímos en la anterior cita. Así que usted y yo tendremos que hacer la gran decisión de ser sellados o marcados. Todos los que estábamos reunidos aquí, y aún los que no son de esta congregación, lo querramos o no, lo entendamos o no, tendremos que decidir qué vamos a llevar en nuestra frente. Y cuando hablo de llevarlo en nuestra frente, no estoy hablando de algo que se va a poder ver,
sino de algo que vamos a llevar internamente en nuestra mente. Oh, hermanos y hermanas, en la batalla final, dos personajes muy superiores a nosotros buscarán apropiarse de nuestra vida y destino. Uno buscará poner su marca o sello de identidad sobre nosotros, indicando con eso que le pertenecemos. Y al otro, o el otro, también pondrá su identidad sobre algo otros, indicando con eso que le pertenecen. Pero hermanos y hermanas, nos corresponderá a nosotros hacer la gran decisión de a quién queremos pertenecer. Si a Dios, con su señal externa de que hemos sido sellados con la justicia de Cristo, la cual es el sábado, o la bestia con su señal externa, la cual es el domingo. ¿Cuál es tu decisión ahora? ¿Y cuál será tu decisión mañana? Solo te diré una cosa, hermano, hermana, que los que estén sellados con el sello de santidad del Dios vivo, del cual el sábado es una señal externa, estos serán protegidos cuando las plagas caigan en este mundo. Así lo dice Apocalipsis 7. Vamos, Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, los 4 vientos que se presentan aquí son un símbolo de las luchas políticas y guerras que se desatan en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta, como también son un símbolo de los elementos de la naturaleza que estarán en conmoción por medio de los terremotos, erupción de volcanes y otras tempestades. Si no fuera porque hay 4 ángeles reteniendo esos vientos, este planeta, hermanos, ya hubiera sido destruido. Y la razón por qué retienen todavía esos vientos es porque dice, están haciendo una obra de sellamiento que todavía no ha terminado. Un ángel poderoso, hermanos y hermanas, está colocando un sello llamado el sello del Dios vivo. Es decir, de aquel que es el único que puede dar vida. Y lo está poniendo en la frente de los que sirven a Dios. Y cuando esta obra de sellamiento se acabe, se desatará en este planeta una tormenta indomable en su furor que nunca se ha visto. Y solo los sellados serán protegidos de la destrucción. ¿Y cuántos son estos? Versículo 4. Y oíó el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, hermanos y hermanas, el sello que reciben estos 144,000 tiene que ver con sus facultades mentales, o sea, con su entendimiento. Pues dice que lo reciben ¿a dónde? En la frente. Como también ese sello, hermanos, tiene que ver con el nombre de quien manda a ponerlo en sus frentes. Pues vea lo que dice Apocalipsis 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, ¿qué cosa, hermanos? El nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Oh, hermanos, siendo que este texto está vinculado con las mismas personas que reciben el sello en la frente de Apocalipsis 7, podemos decir con toda propiedad que el sello que reciben
tiene el nombre del Padre y del Hijo, es decir, de la deidad. Por lo tanto, estos le pertenecen a Dios. Ya que cuando se estampa, hermanos, cuando se estampa un sello sobre algo o alguien, muestra que el objeto o sujeto sobre el cual se estampa dicho sello pertenece al dueño del sello. Y es en contraposición a esto, hermanos y hermanas, que Dios hace de sellar a sus hijos. Es en contraposición a esto que la bestia, hermanos, dirigida por Satanás, también viene para marcar a los suyos. También viene para sellar a los suyos. ¿Son literales o simbólicos los 144? No me voy a meter ese tema ahorita porque nos saldríamos mucho. Lo importante es que tengamos las características de los 144,000. Más que el número, yo me voy por las características. Hermanos y hermanas, el personaje que el enemigo levanta para poner también su marca, tiene ahorita emborrachado a miles con sus falsas doctrinas, con esa falsa doctrina de que el domingo es el día del Señor. Oh, hermanos y hermanas, y por lo tanto él, cuando se le dé la oportunidad, utilizará el poder civil para imponer ese día como marca para señalar a los suyos, en contraposición a los sellados de Dios que tienen el sello del Dios vivo. Apocalipsis 13, versículo 16 al 17 nos habla de eso. Dice: y así a que a todos, Apocalipsis 13, 16 y 17, y así a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Interesante. Aquí se nos habla de un poder llamado bestia, que inspirado en otra bestia, que ha sido identificada a lo largo de la historia con el papado, ordena que se le ponga su marca, es decir, la del papado. Una marca que también tiene que ver con su nombre, e igualmente la pone en la frente, así como Dios sella a los suyos en la frente. De manera, mis hermanos, que en la batalla final por la identidad, esta es una batalla de nombres. Una batalla de nombres con los cuales la gente va a tener que alinearse en el tiempo del fin. El mundo, mis hermanos, va a tener que decidir entre ser sellado o marcado. Nadie podrá ser neutral entonces. Ahora fíjense ustedes el procedimiento, la diferencia que hay en él, la diferencia que hay en el procedimiento de poner la señal de ambos personajes. Mientras que Dios no se registra que utilice la fuerza para poner su sello, sino que más bien lo pone para proteger, la bestia en cambio lo hace utilizando la fuerza, pues dice que hacía o manda, dicen otras Biblias, a que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, siervos y esclavos, se les ponga la marca. Otra diferencia, hermanos, es que mientras Dios pone su sello en la frente, la bestia pone su marca en la frente, pero también la pone en la mano. ¿Qué significa esto? Que también la ponga en la mano. Significa que aunque muchos no estarían convencidos en su mente de que esa es la marca, de todas maneras la reciben en la mano por conveniencia, al abstenerse de hacer cosas en el domingo, para que de esa manera pueda contar con el aval del papado. Pero igual, ya sea que la reciba en su frente o en su mano, se someterán a la autoridad del anticristo, porque dice que no podrán resistir el boicot económico del cual son objeto, pues no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca o el número de su nombre. Y aquí cabe mencionar que el número es dado para descubrir el nombre de la bestia con el cual la gente se va a identificar y rendirle homenaje. Ahora, hermanos y hermanas, siendo que la lucha final gira en torno a qué nombre va a triunfar en el reconocimiento por parte de la gente, es bueno que hagamos una decisión ahora y que le digamos al Señor
que estampe su sello de justicia en nuestra mente. Es bueno que le digamos al Señor que estampe en nosotros su divina justicia, de tal manera que la gloria de su carácter se refleja en nuestra vida. Y de esa manera, cuando se tenga que hacer la decisión entre ser sellado o marcado, nosotros estemos allí sellados para la gloria de Dios. ¿Cuántos quisieran esta mañana que la justicia de Cristo sea imputada en sus vidas? ¿Cuántos quisieran que con esa justicia de Cristo estén el día cuando se imponga la marca de la bestia, para estar así sellados por esa justicia? Que Dios bendiga a su pueblo y nos mantengamos firmes y fieles hasta el día cuando Cristo venga. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a finalizar entonando las notas del himno número 256. Puesto de pie, entonaremos una vez más este precioso himno. Jesús, la sangre que por mí vertió, alcances de perdón de Dios, y cuánto bien nos prometió, que solo el rescate segura base de mi fe, segura base de mi fe. Así turbada no veré mi paz, mi comparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y segó. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Hermanos, qué hermoso, gracias hijo, qué hermoso que Jesús dice que será la peña y será la base única que durará. Oh, hermanos y hermanas, Cristo es la roca, Cristo es esa peña. Caigamos a los pies de Cristo todos los días. Estrechemos más esa comunión con el Señor, hermanos. Mantengámonos más conectados con Jesús. Que todas sus virtudes, que todas sus cualidades, que todas sus gracias que emanan de Él se puedan reflejar en nuestra vida. Si con hambre y sed de eso oramos, el Señor nos la dará. Y su justicia nos sostendrá. Y por su justicia seremos salvos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé su justicia esta mañana. Amado Padre, gracias, Señor, por hacernos ver la importancia de tu divina justicia, la cual trae ese sello de protección para cada uno de nosotros, la cual se evidencia en esa señal externa como es el Santo Sábado. Oh Padre, también se evidencia en esa santidad, en ese amor, en esa conformidad con tu santa ley. Oh Padre, te rogamos que de esa justicia, la que emana de Jesús, no nos separemos nunca. Que nos ayude, Señor, a tenerla con nosotros cada día, a desearla. Oh Padre, te pedimos que tu justicia sea la que gobierne nuestra vida. Que tu justicia nos lleve a reflejar tu carácter. Ayúdanos, Señor, a que tu justicia sea la base de nuestra salvación. Ayúdanos, Padre, a perseverar en esa justicia. Y que cuando muchos como el tamo, tristemente el viento se lo lleve. Y que cuando muchos
como lumbreras se disipen en la oscuridad. Oh Padre, nosotros permanezcamos como el trigo de Dios en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que no seamos como el tamo que se lo lleve el viento, ni mucho menos como las lumbreras que se disipan en la oscuridad. No, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a brillar siempre. Ayúdanos a que tu justicia brille en nosotros y de esa manera brille para otros también. Oh Señor, nos encomendamos a ti. Y cuando esa marca de la bestia sea impuesta, esa justicia divina nos mantenga cubiertos, de manera que no se vaya a descubrir esa vergüenza de la desnudez, de ceder a las exigencias de esa marca de la bestia. Oh Padre, te pedimos que nos ayudes a ser fieles, a no claudicar, a no echarnos para atrás, a no acariciar el mundo. Ayúdanos, Señor, a odiar el mundo, a odiar el pecado y amar más a Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que de este pueblo, Señor, tú te proveas del trigo que llevarás a tu granero celestial. Padre, te rogamos esto, que nos ayudes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.